Ajahn Chah, a quien ya probablemente me han escuchado mencionar bastante, dejó una instrucción para los monjes. Los monjes básicamente tienen, no básicamente, pero una de sus funciones principales, por decirlo así, que suena algo extraño, es enseñar. El Buda les dejó muy claro eso. El monje tiene que enseñar, no puede recluirse en una montaña y desentenderse de todo el mundo. Es muy interesante la razón por la cual dejó esa instrucción y podríamos hacer todo un análisis al respecto, quizá habrá de tiempo de retomarlo. Pero básicamente está ese componente de ser monje. De hecho, un monje no puede negarse a enseñar. Siempre tienen que responder cuando se les pregunta del Dhamma. Por otro lado, no pueden imponerlo, no pueden ir a tocar puertas en las casas para enseñar. Y entonces una práctica que se ha dado, que se ha creado a partir de eso, es lo que llamamos charlas del Dhamma. Dhamma, si han escuchado antes, significa enseñanza. Eso es todo. Toda la teoría budista, todo lo que el Buda habló, a eso le llamamos el Dhamma, la enseñanza. La palabra también se traduce como la verdad. Bueno, sería la verdad budista, lo que nosotros creemos que es verdad. Entonces están estas charlas del Dhamma. Y la práctica también se ha dado, que entonces una vez por semana o en ciertos momentos en los monasterios, los monjes dan estas charlas. Uno los invita a la casa, venga, denos una charla del Dhamma. El monje viene y habla un rato. Es parecido a esto que yo estoy haciendo ahora, solo que el enfoque es más en el Dhamma. Yo trato de enfocarlo en meditación y otras cosas. Pero es el mismo principio, es enseñar. Y Ajahn Chah dejó esta instrucción a sus monjes de no planear las charlas. Nunca planear lo que se va a decir. Tomar notas y estructurarlo, y voy a hablar de esto por 5 minutos y luego voy a hablar de lo otro. Una de las razones para hacer eso fue no hacerlo tan académico, ¿verdad? La enseñanza del Dhamma. Y también para soltarse aferrarse, soltarse del aferro, soltarse del apego, de que las cosas tienen que ser de cierta manera. Por lo general uno piensa tienen que ser buenas, salir bien, sino que dejar ir y permitir que la mente esté un poco más libre. Y es una práctica muy interesante y muy difícil. Yo trato de planear estas conversaciones que tenemos, pero me gusta mucho esa aproximación de Ajahn Chah. Por lo general lo que hago es buscar un tema, quizá investigarlo un poco, repasar si fuera algo que no hemos hablado en algún tiempo. Pero yo no escribo lo que voy a decir, sino que me pongo a hablar por un rato y listo. Ahí lo que salga, ojalá esté bien. Y si no, pues de vez en cuando no queda bien. Eso pasa. Siempre habrá otro momento. Entonces, he estado uniendo mucho esa enseñanza, pensando qué beneficios adicionales puede traer. Y uno que me di cuenta es que yo en lo personal soy muy estructurado. Me gusta la idea de la academia y tener temas y puntos a cubrir, saber por dónde vamos, que se ha avanzado, ya aprendí estos temas, ahora falta aprender los otros y ya hice estas prácticas. Pero a veces eso no es muy práctico, la verdad, no funciona muy bien. Digo a veces refiriéndome a prácticamente nunca. Funciona muy bien. Porque la mente, especialmente en la práctica de la vida diaria, da muchas vueltas. No es estructurada. Entonces si decimos, bueno, voy a aprender el Dhamma, voy a aprender meditación, voy a buscar estar bien, que es
la idea de estos talleres, la felicidad, el bienestar, la calma. No puedo decir en 3 meses voy a estar acá. Voy a resolver esto, esto y esto, y luego voy a trabajar en esto, esto y esto. Porque usualmente al inicio ni siquiera sabemos dónde está la mente. ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo estrés? ¿Por qué tengo penas? Así es que hacer un plan antes de empezar a meditar, antes de empezar a caminar hacia el bienestar, es un poco difícil, si no imposible. Podemos tener una meta, podemos tener una intención, pero no podemos tener un mapa tan claro y trazado. Y el problema de tener un mapa así, o el riesgo de tener un mapa tan específico, es que eventualmente nos puede frustrar no estarlo recorriendo tan bien, no estar marcando punto 1 listo, punto 2 listo. Ajahn Chah una vez sé que lo hizo, no sé si lo habrá hecho más, pero hablan de una vez que lo hizo, que puso a un monje a dar una charla y habló como, creo que es por 1 hora. Y cuando terminó le dijo, siga hablando. Bueno, el monje empezó a hablar más, llegó como a las 2 horas. Y Ajahn Chah le dijo, continúe. La gente empezó a irse, ya era muy larga la charla. Y creo que termina siendo una charla como de 5 horas, 6 horas. Todo el mundo se fue demasiado larga. El monje se cansó, la boca se le secó, la garganta, empezó a repetir temas, empezó a hablar de cualquier cosa. El monje estaba ya un poco enojado en realidad. Ajahn Chah se quedó ahí sentado. Terminó finalmente la charla y, como les digo, estaba vacío el lugar. Y el monje le preguntó, ¿qué es esa? ¿Cuál era el fin? Y lo que Ajahn Chah le respondió fue, felicidades, esta fue la peor charla que usted vaya a dar en toda su vida. Nunca le va a ir tan mal. Es muy interesante, ¿verdad? Porque rompe con eso. Ajahn Chah a veces tenía metodologías de enseñanza un poco fuertes. Y creo que esa enseñanza es muy buena y todos la necesitamos. Porque si se trata de nuestro propio bienestar, es todavía más lo que se está arriesgando, por decirlo así, o lo que está en juego. Esto fue una charla que el monje estaba dando para otras personas. Y es una charla importante, es para el bienestar de todos, para la práctica de todos. Pero démosle vuelta un momento y pensemos que la meditación que estamos haciendo es para nuestro propio bienestar. No hay nada más importante que nuestro propio bienestar. Que pensemos que lo que estamos leyendo, un texto o escuchando una charla, es para nuestro propio bienestar. Entonces lo que está en juego es muy grande. Y a veces decimos, quiero escuchar la mejor charla del mundo, quiero leer el mejor refrán que jamás se haya leído, la enseñanza más importante, quiero tener la mejor meditación que ha habido. Y cuando eso no sucede, puede ser muy frustrante, porque de nuevo, lo que está en juego es nuestro propio bienestar. Entonces vamos, abrimos un libro, leemos un texto, un párrafo, y no es el mejor del mundo, no es esa enseñanza que nos hizo cambiar de perspectiva y dejar todo el sufrimiento atrás y cambiar el estrés. Y eso puede ser muy frustrante, muy frustrante. Nos puede deprimir incluso. ¿Qué está pasando? Nada funciona, nada de lo que me enseñan hace ese último cambio para estar bien. Y entonces a veces tener esa peor experiencia nos ayuda a luego no sentir las cosas tan fuerte. Recordar, bueno, si esto no estuvo tan bien, pero no estuvo tan mal como esa vez. Hoy tuve una meditación, no fue tan buena, pero he tenido peores. Han habido meditaciones mucho peores y puedo sobrevivir, puedo vivir bien con esta. ¿Okay?
que habrá oportunidad para repetir, para hacer de nuevo, y que han habido peores. A mí a veces me sucede eso. Yo estoy trabajando en una traducción del Canon. El Pali Canon, para quienes no lo conozcan, es básicamente la colección de enseñanzas del Buda. Tradúzcanlo como la Biblia budista, el Corán budista, la Torah budista, como quieran. Es nuestra colección de enseñanzas del Buda. 40 años más de 40 años de enseñanza del Buda están ahí. Es muy extenso, es muy grande. Y las traducciones que hay en este momento ya están un poco pasadas de tiempo. El lenguaje cambia, etc. Siempre es bueno estar haciendo nuevas traducciones. Entonces yo estoy trabajando en una hace muchísimo, honestamente. La he empezado, la he dejado tirada, la he retomado. Ha habido todos los problemas del mundo. Y una de las razones es porque creo que le puse una meta muy alta a como quiero que sea la traducción. También es un texto muy grande y, no sé, traducir 500 páginas y darme cuenta que no va por muy buen camino, pues retomar y retraducir 500 páginas no es muy divertido. Y son mucho más de 500 páginas. Pero algo que me di cuenta hace poco es que tengo una meta muy grande, muy pesada, por decirlo así. Y eso ha complicado poder terminar esa traducción. Así que me tomé un tiempo, hice una pausa nuevamente. Y empecé a estudiar todo eso, a analizarlo. Estoy poniendo demasiado peso, estoy siendo muy exigente. Y empecé a analizarlo y a buscar en traducciones todo un tema que he tenido que aprender también. Traducir siempre expresiones de la misma manera y escoger palabras para traducir. Por eso a veces me escuchan, si han escuchado otras charlas de estas, que yo hablo mucho de tal palabra, la traducimos así, no es la mejor traducción. Viene justamente de eso, de que a veces estoy haciendo una traducción y veo una frase y se queda uno horas dándole vueltas. En este momento estoy, por ejemplo, analizando el Buda. Cuando habla, muchas veces dice monjes, tal y tal cosa, monjes, tal y tal otra. Bueno, la palabra en pali es bhikkhu y bhikkhuni para mujeres. Y la palabra más correcta es mendigos, renunciantes. De hecho, mendigos es mejor. Un bhikkhu es una persona que dejó la vida de la casa, dejó la familia, dejó el trabajo y se dedica a meditar y vive de la generosidad de las personas. Literalmente mendiga su comida. Pero esa palabra es muy fuerte para nosotros. Entonces uno dice, monjes, o digamos está el texto, y lo voy a traducir así, y que el Buda diga, mendigos, tal y tal cosa. Suena muy fuerte. Pero tampoco me gusta la palabra monjes, porque aunque la utilizamos muchísimo, no es la palabra correcta. Nosotros tenemos una connotación distinta de lo que es un monje. La palabra viene del catolicismo. La utilizamos porque es muy cómoda. Traduce y lleva el mensaje bastante cerca, pero a veces más bien se lo lleva para otro lado. Y se volvió muy pesado el solo escoger esa palabra. Pude haber dicho, voy a decir monjes y luego el día de mañana la cambio, si es necesario, pero me he quedado dando muchas vueltas. Tengo varias palabras que quisiera utilizar, incluso dejarla como bhikkhus, pero entonces se vuelve otro problema, porque una persona que está empezando tal vez no la entiende muy bien, palabras en otro idioma a veces son confusas, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos mucho, ¿verdad? Con la misma práctica. Ponemos estas exigencias muy altas. Hoy voy a meditar y hoy tengo que resolver tales problemas. Hoy tengo que poder meditar por media hora. Hoy tengo que poder salir de esta condición. Hoy tengo que desestresarme. Y es mentira, hay veces que nos sentamos a meditar muy estresados y salimos casi igual. Nos sentimos mal y decimos que, ¿por qué? Se suponía que esto tenía que ser maravilloso y ser el fin de todos mis problemas. Y la verdad es que no es así.
El esfuerzo es muy importante. Quizá de una meditación de 15 minutos, de 20 minutos, el estrés no se fue. ¿Significa que no hicimos nada? Pues no, sí hicimos y mucho. No se fue todo el estrés, pero quizás es que era mucho estrés. Entonces no logró salir todo. Pero ahí quedó la práctica. Al menos lo hicimos. Quizás regrese en un rato y medite más. No haberlo hecho definitivamente siempre va a ser peor. Y estaba leyendo algo y el texto era algo así como solo se necesita una palabra. Y eso fue lo que me llevó a pensar en este tema de hoy. Una sola palabra, eso es todo lo que hace falta. Un solo momento, una sola situación, un solo pensamiento. Tenemos todas estas prácticas, estas ideas, estos incluso rituales, charlas, enseñanzas. ¿Realmente es necesario todo eso? ¿O es solo necesario una palabra, una idea? Cuando el Buda despertó, y no les voy a dar la versión completa, es muy larga, pero básicamente cuando el Buda despertó y empezó a enseñar, lo que hizo fue escoger a las personas que él consideró más cerca del despertar. Se fue a donde ellos, que son 5 monjes, 5 meditadores, eran de otra secta, y les dio una charla muy corta, son las 4 nobles verdades, es la primera charla oficial del Buda. Y eran 5 y creo que 3 despertaron, no todos despertaron, 3, casi seguro que fueron 3. Luego da otra charla y el otro despierta, y luego da otra charla y el otro despierta. Pero es muy interesante porque lo que me lleva a pensar esa historia es que esto es un grupo de personas que estaban tan cerca, que con una charla corta logran dar ese paso adicional. Y bueno, ellos estaban cerca de la meta final, pero no todos estamos ahí. En este mismo grupo, varios de ellos no despertaron. Pero con esa primera charla dieron un muy buen paso para estar todavía más cerca, de tal manera que en la siguiente charla dieron ese último paso. Y eso es parte de ese peso que imponemos. Decimos, no sé, digamos que yo tenga temas de ira, soy muy iracundo. Queremos una charla, un refrán que me quite toda la ira, que me permita ser otra persona. Pero ese puede ser un paso muy grande. ¿Qué tal si decimos, voy a resumir el paso y decir, quiero algo que me ayude a dar un paso en la dirección correcta? Quizás son 500 los que tengo que dar, quizás son 100,000 los que tengo que dar. Pero lo que voy a buscar es algo que me ayude a dar un paso en la dirección correcta. Y ese paso me va a ayudar a dar el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso. Y ese paso no necesita de rituales complicados y un retiro de 6 meses en la montaña y charlas de horas y horas y horas. A veces es solo una palabra, una idea, un pensamiento, y dimos un paso. Y eso es maravilloso, realmente maravilloso. Pero es de nuevo poder dividir y hacer las cosas más sencillas para poder hacerlas más digeribles y poder caminar y estar más satisfechos con eso. Y volviendo a esto que les decía de Ajahn Chah, que le dijo a los monjes que no planearan sus charlas. Creo que es una buena manera también de hacer la práctica, no planearla, solo hacerla. En cualquier momento tenemos esa intención de nuevo, de trabajar en la ira o trabajar en el estrés, trabajar en las ansias. Pero es solo una intención.
luego la práctica se vuelve más dinámica y no buscamos estas enseñanzas magníficas que las películas nos hacen creer que existen. Y solo practicamos y vemos a ver qué sucede. Voy a planear la meditación de hoy, voy a hacer tal y tal y tal cosa. No. ¿Qué tal si solo me siento a meditar? Y que pase lo que tenga que suceder. ¿Qué tal si solo abro el libro y leo? Y que sea lo que tiene que ser, la enseñanza que tenga que ser. No, yo hoy quería una enseñanza en tal tema. Bueno, ¿qué tal si estamos más abiertos de mente a la enseñanza que quiera que sea en el momento que quiera que sea? ¿Qué tal? Y es muy bueno porque realmente cambia la manera en que aprendemos, la manera en que avanzamos, más que todo. Porque recuerden ya los temas que hemos venido hablando de qué tan bueno es aprender versus practicar. Y les invito a que observen eso, a que observen si estamos estructurando muchísimo la práctica, haciéndola tan rígida que se quiebra muy fácil. ¿Qué tal si solo nos sentamos a meditar? Y en el día nada más nos dejamos llevar por lo que esté sucediendo. Este sistema de meditación, me han escuchado decirlo, a mí me agrada muchísimo porque está muy relacionado con la vida diaria. Las posturas de meditación, los ejercicios de meditación son fácil de llevar al día a día. Son fácil luego en la calle, en el trabajo, con la familia. Es fácil traducirlo y ver cómo lo podemos hacer. Y la vida tiene todos los retos que queramos, todos los que sean necesarios. Así es que no hace falta planear. No hace falta decir, bueno, esta semana voy a trabajar en tales cosas. Entonces voy a salir a buscar situaciones que me lleven a practicar en eso. ¿Qué tal si nada más digo lo que venga? Tener la mente abierta. Y hoy salimos y el día fue estresante por estas razones. Mañana fue frustrante por estas razones. El día siguiente cambia. Si nos dejamos ir de esa manera y tomar lo que venga y practicar en eso, es muy interesante porque llega el momento donde más bien los días ya no son tan frustrantes ni tan estresantes. Lo mismo que esta semana nos generaba muchas molestias, la siguiente semana nos damos cuenta que ya no. Cambia completamente. Es porque nos dejamos llevar y practicar en lo que suceda. Y uno vuelve atrás y ve y dice, qué interesante, esto mismo hace 6 meses, hace 3 meses, me generaba mucho malestar. Y este mismo recorrido al trabajo antes me parecía tan molesto y ahora no. Ahora está bien. Pero la única manera de llegar a eso es si dejamos que las cosas sucedan como tienen que suceder, vengan como tengan que venir, y no nosotros tratar de imponerlas. Cuando yo hago charlas de meditación con grupos, yo por lo general llevo algo planeado, al menos puntos de qué hablar. Las primeras charlas que daba tenían miles de notas. Luego me di cuenta que no eran tan necesarias. Pero las mejores charlas siempre son en las que yo no tengo que ni siquiera ver mis apuntes, ni siquiera seguir la estructura que tenía. Es cuando la gente pregunta y habla. Y son excelentes, son realmente hermosas, porque nos damos por un tema por acá y un tema por allá. Y a veces son charlas abiertas, vamos a ir a meditar o así. Pero a veces se supone que vamos a estudiar, por ejemplo, historia del budismo, principios de meditación.
Y si yo fuera con la mente de que hoy vamos a ver esto, entonces tengo que cubrir estos puntos, serían charlas muy feas, muy aburridas. Pero incluso cuando digo hoy se supone que vamos a ver estos temas y la gente empieza a hablar, empiezan a hacer preguntas, empiezan a hacer comentarios, empiezan a contar historias. Yo a veces ni siquiera hablo, nada más digo, qué interesante. Y son las más bonitas que hay. Y nada de lo que yo tenía planeado sucedió. De nuevo, si tuviera la mente cerrada, saldría diciendo, qué mal día. No pude hablar de lo que iba a hablar. Pero es más hermoso poder decir, qué dicha. Hablamos, conversamos, aprendimos, meditamos. Son las mejores, 100% las mejores sesiones de meditación que hay. Vayan estudiando eso. Vayan prestando atención a qué tanto control creemos tener sobre las cosas, sobre las situaciones. Y a dejarlo ir. Dejar ir esa idea, esa ilusión de que estamos teniendo control. La meditación va a ser mejor. La mente va a estar más en calma. La práctica va a ser mejor. Así es que eso es el tema de hoy. Gracias por haber estado. Espero que puedan seguir meditando y que nos veamos pronto. Gracias.